Muy buenos días a todos y todas las personas que están ingresando, ¿no es cierto?, a Google Meet y también que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. Hoy vamos a continuar con la charla del miércoles pasado con el doctor Jaime Arias Farías, quien va a continuar la segunda parte de la charla Alteración hidrotermal en la metalogénesis. Bueno, recordar un poco a las personas que son nuevas, que se están incluyendo en esta jornada, ¿no es cierto? El doctor Jaime Arias Farías es geólogo de la Universidad de Chile, tiene una larga experiencia desde el año 1969 hasta la actualidad, donde actualmente, ¿no es cierto?, ha desarrollado, ¿no es cierto?, procesos metalúrgicos a través de consultorías en exploración minera nacional e internacional, y también investigación y desarrollo de nuevos procesos metalúrgicos. Vamos a dejarlo a él a continuación, ¿no es cierto?, para que exponga esta segunda parte de esta interesante charla y que todos puedan, ¿no es cierto?, acceder a ella. Y le puedes recordar que hagan preguntas si quieren. Exacto, eso. La gente que está aquí en Google Meet puede hacer sus consultas a través del chat, tiene aquí la plataforma del chat y pueden también hablar, ¿no es cierto?, en caso que necesiten mayor explicación, pueden hacerlo a través de audio. Y las personas de Facebook Live también pueden dejar como comentario sus consultas respecto a la charla para que sean posteriormente contestadas, ¿ya? Así que eso. Recuerden igual a silenciar las personas que se están uniendo, silencien su audio y la cámara para que corra un poco más rápido la presentación. Ok, Ya, don Jaime. buenos días Gino, muchas gracias. Saludo a todos los colegas, estudiantes de geología que se han unido hoy día para escuchar esta segunda parte de la charla, que básicamente busca resumir los conceptos básicos que dimos en la primera parte. Voy a hablar con Gino a ver si podemos levantar esta misma información en un sitio más permanente, de manera que lo puedan ver y hacer preguntas mirándolo con tranquilidad. Veamos la siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar acerca de los agentes de la alteración hidrotermal y de la mineralización. Por favor, la siguiente. Ahí. Aquí vamos a distinguir al principio cuáles son los principales agentes de los sistemas metalogénicos. Tendríamos en primer lugar el calor, ¿no es cierto?, que está relacionado con la formación de los magmas basálticos, hemos visto en las dorsales oceánicas, y eso condujo al inicio de la formación de la corteza oceánica y posteriormente la subducción de corteza oceánica, que está muy relacionada con las mineralizaciones hidrotermales. Un caso muy claro para mí es toda la mineralización de la cuenca del Pacífico, que en realidad, aparte de ser la más grande del mundo, es la que tiene la mayor cantidad de minerales y de depósitos minerales en sus márgenes. Entonces eso es un dato muy interesante que está reflejando la magnitud de la actividad magmática, se correlaciona con la magnitud de la mineralización en esta zona de la costa del Pacífico, tanto oriental como occidental. En el caso oriental, como decíamos anteriormente el miércoles, va desde Chile hasta Alaska. En el caso occidental, ¿no es cierto?, desde Tasmania también hasta Norteamérica por el otro lado y llegando a juntarse en Alaska. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, es que el calor participa en la formación de los sistemas intrusivos volcánicos de pórfidos continentales. Entonces, ese es un aspecto muy importante que es el que los geólogos realmente se encuentran en el terreno, ¿no es cierto? Una vez que tenemos una cantidad de calor acumulada en un volumen determinado de roca magmática, viene el fenómeno del enfriamiento, es decir, la pérdida de calor, que también es un fenómeno muy importante porque eso marca el inicio de la expulsión de los fluidos a causa de la cristalización. Ya los fluidos no pueden estar sino en el resto fundido. Entonces empiezan a ser expulsados y ahí tenemos el comienzo de la exsolución de fluidos magmáticos, que en un principio van a ser los fluidos dominantes, pero cuando el pórfido evoluciona y se generan
corrientes convectivas, puede incorporar en las partes superiores del sistema porfírico a las aguas continentales, las aguas subterráneas continentales que son, ¿cierto?, de origen atmosférico. Después tenemos otro fenómeno interesante, es que este enfriamiento causa en los pórfidos las fracturas tensionales, es decir, la masa de pórfido se contrae y al contraerse origina fracturas tensionales. Esto es bien importante porque genera espacios abiertos para que los fluidos magmáticos se alojen ahí. ¿Y por qué es importante esto? Porque los fluidos magmáticos traen los complejos iónicos que son los que transportan los metales. Entonces ahí esta conjunción de enfriamiento, fracturas tensionales, cristalización por enfriamiento con liberación de fluidos, entonces está relacionado con el tema de la circulación de soluciones en parte y a su vez el movimiento de iones por electroforesis que habíamos explicado en la charla del día miércoles. Y aquí vienen los procesos finales, ¿no es cierto? Acá puse un ejemplo atingente principalmente a los yacimientos de oro por simplicidad, que vienen los fenómenos de reducción, es decir, las moléculas iónicas que estaban oxidadas son reducidas por la presencia de electrones abundantes y podemos tener, ¿no es cierto?, precipitación de compuestos de azufre con oro, que es el caso de los minerales de oro de alta sulfidización, que entiendo existen tanto en Chile como en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y posteriormente, al mismo tiempo, pueden coexistir. No puede haber reducción sin oxidación. Siempre estos fenómenos son coexistentes. Entonces, algunos sistemas después van a ser predominantemente oxidativos, como el caso de los sistemas de alta sulfidización, de ácido sulfato, donde los sulfuros son oxidados, el azufre es expulsado por la parte superior del sistema por ser más volátil y entonces tenemos la formación de un depósito rico en oro en condiciones de ácido sulfato. Se genera una gran acidez derivado de la descomposición del agua, como habíamos dicho, por un alto potencial electrónico. Ahí es donde están actuando con mucha fuerza los electrones termales de Ohm, que son los que se generan en la intrusión. Ahora, miremos un poco acá. Acá hay un análisis resumido de lo que serían los fenómenos metalogénicos que se puede identificar claramente. En primer lugar, ¿no es cierto?, la fusión parcial de magma en condiciones continentales, es decir, en la base del continente, en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, etcétera, por el fenómeno de la subducción acompañada de agua. Eso es muy importante. Esa fusión parcial es la que crea los magmas calcoalcalinos y también es responsable de la importante mineralización de estos sistemas. Y aquí yo quiero puntualizar una cosa. ¿Por qué es tan importante este tipo de mineralización? Bueno, porque se ha encontrado que se acumulan cantidades importantes de azufre en los magmas que son desarrollados a partir de los magmas basálticos. Ha habido bastante discusión de eso. En un principio se hablaba de cantidades más o menos pequeñas de azufre, estamos hablando 50, 100 partes por millón, pero una investigadora japonesa muy hábil buscó un poco más en intrusivos de depósitos importantes y encontró hasta 600 gramos por tonelada de azufre. Entonces vemos que como el azufre es un elemento, ¿no es cierto?, predominantemente covalente, en realidad capta metales. En este caso específico que estamos hablando, captaría cobre y también molibdeno en algunas condiciones. Otra característica importante sería la tectónica extensional, es decir, en el ambiente continental
en los ambientes de alta compresión no vamos a tener mineralización, pero en un ambiente extensional que generalmente están vecinos, en esos ambientes, entonces se producen fracturas que permiten el ascenso de los magmas que vemos en el punto 3 con el inicio de su cristalización por enfriamiento. Entonces son las fracturas de gran escala las que facilitan este movimiento de los magmas. Y aquí en el punto 4 puse un concepto que está en una publicación que habla de magma vectorizado, es decir, eso se refiere a que el magma es dirigido en determinadas direcciones. ¿Y en qué direcciones? En la dirección de las zonas tensionales donde las fuerzas compresivas son menores. Todo lo contrario, tenemos fuerzas tensionales extensivas, entonces los magmas pueden introducirse en esos ambientes. Y eso es válido para desde los filones hasta intrusiones de pórfido de kilómetros cúbicos de volumen. Entonces eso es bien importante tenerlo presente. Posteriormente viene el ascenso de este magma por bollantez. Acuérdense que las rocas cuando están calientes en el magma tienen un volumen mucho mayor que cuando el magma está cristalizado. Eso es del orden de decenas de unidades por ciento, 10, 15, 20%, la contracción del magma cuando se va enfriando. Pero previo a enfriarse tiene que detenerse. ¿Y cuando se detiene? Se detiene cuando la densidad del cuerpo de magma es igual a la densidad de las rocas que lo rodean. Ya no tiene fuerza ascensional. Entonces en ese momento se detiene el cuerpo magmático y empieza a enfriarse rápidamente en el caso de los pórfidos. Es una característica de los pórfidos. No es lo mismo enfriar un magma calcoalcalino lentamente que enfriar un pórfido. El pórfido tiene rutas de escape para el agua caliente, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, vamos a ver por qué. Porque permite transferir grandes cantidades de calor y de esa manera ayudar al enfriamiento del magma. Entonces ahí empieza a ser importante la cristalización y se produce una contracción del volumen de magma, como mencionábamos, y eso genera fracturas tensionales en el magma ya solidificado. ¿Qué otro efecto tiene esta enfriamiento del cuerpo de magma? Bueno, la exclusión o expulsión de los fluidos. Los fluidos ya no están en el fundido iónico magmático original, sino que cuando empieza la cristalización, los cristales no pueden aceptar agua en esa condición magmática en su estructura interna. Entonces el agua es expulsada hacia la parte que todavía está fundida. Bueno, y ahí viene todo un proceso muy interesante que yo he llamado la formación de moléculas iónicas portadoras de metales, ¿cierto? Cobre, molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, etc. Y estas moléculas serían las que después van a participar en el transporte de las moléculas iónicas portadoras, principalmente por el campo eléctrico, en parte por movimiento de fluido en masa, pero en parte importante también por el fenómeno de la electroforesis, que es el movimiento de iones en un campo eléctrico. Como habíamos discutido el día miércoles, el magma genera un campo eléctrico porque empieza a liberar electrones, está tan caliente que los electrones se separan de sus constituyentes y el magma empieza en realidad a reducirse, tiene menos electrones. Bueno, y esto se compensa afuera con la formación primero de un campo eléctrico, la ionización de los metales y después la formación de complejos metálicos que son transportados por este campo eléctrico. Posteriormente, subiendo más arriba en el sistema, donde yo tengo espacios abiertos en fisuras, entonces se va a poder producir electrónicamente otra vez la reducción de las moléculas iónicas portadoras. Es decir, si yo tenía una solución con un complejo de azufre-cobre, ese complejo de azufre-cobre se va a reducir
y gracias a la presencia de hierro, primeramente puede reducirse para formar pirita y posteriormente calcopirita por exsolución del cobre que estaba contenido, ¿no es cierto?, en el sulfuro original. Entonces ahí vemos cómo va acrecentándose la concentración de cobre en un sulfuro que originalmente era pirita o pirrotina. Posteriormente podemos ver en el caso específico, en el punto 14, de los depósitos de oro, la primera acumulación se produciría en sulfuros coetáneos de los sistemas de alta sulfidización. Es decir, lo primero que se formaría serían, en esos sistemas auríferos, serían los cuerpos mineralizados ricos en sulfuros, y ahí tenemos principalmente sulfosales de arsénico y antimonio, tetraederita, tenantita, esa familia de minerales que no tienen muy altas leyes de oro, pero pueden tener una masa importante del orden de, con leyes de 3,5 gramos por tonelada, que ya es explotable. El problema que tiene es que está asociado con cantidades muy grandes de arsénico, o cantidades grandes de antimonio, de selenio, de teluro, en fin, tiene una química más complicada para su procesamiento metalúrgico. Y posteriormente, ese es un ejemplo que hay de ese tipo de yacimiento, sería el oro en el depósito del Tambo, en el distrito del Indio, que serían los depósitos principalmente de sulfuros con pequeñas cantidades de oro. Sin embargo, para formar una veta tipo bonanza como la veta del Indio, entonces ahí necesitamos la oxidación de todo ese azufre y la depositación de oro metálico en fisuras abiertas en los yacimientos de tipo ácido sulfato. Fíjense que en esos ambientes ya, ¿qué está ocurriendo? Primero, hay formación de una acidez muy grande por disociación del agua, que produce iones hidrógeno, ¿no es cierto?, que crean la acidez, pero posteriormente esta misma acidez ayuda a la descomposición de los sulfuros y tenemos el escape del azufre y la formación en la parte superior de estos sistemas de depósitos, por ejemplo, de cuarzo oro, como los depósitos del Indio en su parte de bonanza. El Indio tenía leyes reconocidas de las mínimas de 10 onzas por tonelada. Fíjense que hoy en día eso sería el equivalente a 17.000 dólares de valor contenido en cada tonelada. Hasta 16 kilos de oro por tonelada se explotaron en el Indio. Las cantidades son realmente enormes y la riqueza es muy grande. Entonces hay que estar atentos dentro de la exploración, poder distinguir, utilizando la observación de estos conceptos que hemos mencionado, para poder encontrar dónde está el núcleo de mi sistema de alta sulfidización, que corresponde a un determinado nivel de erosión, o incluso a veces esos cuerpos están adyacentes a los depósitos de alta ley, lo cual significa que hacia la profundidad debajo de los cuerpos de alta ley yo debería tener cuerpos principalmente dominados por sulfuros con oro, que serían los de alta sulfidización. Entonces tendríamos alta sulfidización a profundidad y depósitos tipo bonanza, oro cuarzo, de tipo ácido sulfato a niveles más altos del sistema magmático. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, ahora podríamos intentar una nueva definición más completa de alteración hidrotermal que la que habíamos visto originalmente, que se propuso en los años 60. Podemos decir que la alteración hidrotermal es un modelo físico de transformación de minerales primarios principalmente por hidrólisis, o sea, la descomposición por la acidez generada por la actividad magmática. Ahora, miremos un poquito cómo puede haber afectado esto a la Tierra. Habíamos visto el miércoles que el agua llegó a la Tierra en cometas hace 3.500 millones de años. Y esto es interesante mencionar porque el agua tiene
dos roles muy importantes para la alteración y la mineralización. El primer rol es como agente físico fracturador y el segundo rol sería como agente químico en el origen de los reactivos que se forman a partir del agua, es decir, el ion hidrógeno, H+, el ion oxidrilo, OH-, se puede formar en determinadas partes de ese sistema también hidrógeno molecular, H2, ¿no es cierto? El H3O, que es el ion hidronio, oxígeno también y agua oxigenada. Es decir, hay una gran actividad generada a partir de la descomposición del agua. Otro aspecto interesante es que físicamente el agua es un fluido prácticamente incompresible. Mediciones que se han hecho indican que el agua se deformaría solamente 5 o 100 milésimas a temperatura y presión ambiente, o sea, condiciones atmosféricas. Pero, sin embargo, este mismo hecho de que el agua sea prácticamente incompresible la hace un agente físico muy importante que es capaz de generar fracturas tensionales en rocas a profundidades, ¿no es cierto?, del orden de 3 a 7 kilómetros que corresponden a 750 a 1700 bar de presión, que es el ambiente donde intruyen los pórfidos. El agua es capaz de romper los enlaces que existen entre los minerales fracturando las rocas. Y eso es un fenómeno sumamente importante que no ha sido suficientemente considerado en la literatura. Ahora, en ese sentido, interesante recordar que las rocas intrusivas cristalinas presentan una mínima resistencia a los esfuerzos de tensión. Es tan importante esto que he querido destacarlo acá. Fíjense que una roca resiste el 1%, una roca intrusiva, un 1% de la resistencia a la compresión en el caso de rocas cristalinas. Es decir, si la roca cristalina, por ejemplo, un granito típico, resiste 1500 kilos por centímetro cuadrado, para romperse tensionalmente necesita solamente 15 centímetros, 15 kilos por centímetro cuadrado. Menos de un 1%, incluso menos. Hay datos de la literatura que indican rocas intrusivas que se han roto por tensión a 7 kilos por centímetro cuadrado, es decir, la mitad de eso. Otra cosa importante en el modelo de alteración es que las intrusiones aportan calor al lugar donde llegan y se estacionan, comienzan a liberar calor, lo que hace que este calor sea transportado por el agua, y vamos a ver por qué por el agua. Pero el fenómeno importante acá es que estas rocas al enfriarse se contraen, es decir, se reduce su volumen y por lo tanto se va a generar muchas fracturas tensionales. Los pórfidos que se enfrían rápidamente pueden generar millones de fisuras abiertas por esfuerzos tensionales. Y eso es sumamente importante porque hace posible la mineralización que se observa en los pórfidos, que es esta diseminación, por ejemplo, de partículas de calcopirita y pirita, que se alojaron en cavidades muy pequeñas que después fueron aisladas por precipitación de minerales de ganga. Entonces vemos claramente que las fisuras abiertas en los pórfidos permiten el acceso a los fluidos mineralizadores. Y como estas fracturas son por lo general discretas, es decir, tienen una longitud limitada, no pueden extenderse eternamente, estos espacios reciben minerales de cobre, ya sea transportados por esa misma agua que se movió masivamente dentro de una capacidad, o bien por electroforesis recibe compuestos iónicos que son los que conducen a la precipitación de vetillas o de granos aislados, que llamamos diseminados. Yo no soy muy partidario de usar el concepto de diseminados porque es poco claro. Más bien lo llamo granos aislados, porque esos granos se depositaron en ese lugar y después quedaron aislados. No es
que el intrusivo produzca de por sí una mineralización diseminada. Este es un fenómeno físico y está ayudado por el hecho de que las fracturas se cierran rápido en las fases hidrotermales cuando hay muchos minerales de ganga que se están depositando también en las grietas abiertas. A su vez, es importante tener en cuenta que las fracturas estas crean direcciones, magnitudes y heterogeneidad en la resistencia a las rocas, lo que permite el flujo de fluidos, el acceso a las soluciones y a su vez la electroforesis. Entonces, los geólogos tenemos que prestar mucha atención a las fracturas, a todo el aspecto tectónico del ambiente donde estamos buscando un depósito, varios kilómetros afuera de nuestro blanco, para poder entender la tectónica, pero eso es muy importante porque nos va a permitir ir viendo en qué lugares potencialmente podríamos esperar encontrar mineralización en función de la creación de fracturas más discretas, donde fue predominante el flujo de soluciones o la inyección de soluciones que después produjeron una depositación, como decíamos, transporte por electroforesis y depositación por reducción de los iones sulfurados. Los iones sulfurados predominan en la formación de los depósitos de cobre, plomo, zinc, de cobalto, ese tipo de metales. Pero en el caso de los yacimientos de oro, los complejos son principalmente del tipo clorurados, es decir, ahí predomina como agente transportador el ion Cl-, el ion cloruro. El oro forma más fácilmente compuestos clorurados. De allí su relación metalogénica. Entonces, considero que es importante en la alteración hidrotermal y la mineralización que la acompaña que el movimiento principal de iones y moléculas iónicas no ocurre por el movimiento masivo de fluidos, porque se necesitan cantidades muy grandes, se han hecho cálculos que indican números absurdamente grandes de soluciones que el magma no tiene, no dispone de ese volumen de agua, sino que mi creencia, mi opinión es que es más bien el desplazamiento de iones en un campo eléctrico. La electroforesis es, para mí entender, responsable más directo y más eficiente de la mineralización metalífera que el hecho de que circule una cantidad enorme de agua por un sistema fracturado. Ahora, la electroforesis desde el punto de vista físico es un sistema muy eficiente porque requiere bajos niveles de energía y es evidente que puede movilizar masas importantes de elementos y de iones y puede generar grandes zonas de alteración y cuerpos de volumen y masa considerables mineralizados. Es el caso, por ejemplo, de los pórfidos, que pueden ir desde decenas de millones de toneladas a centenares e incluso miles de millones de toneladas en un solo depósito. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, aquí quiero referirme un poco a lo que descubrió el físico Georg Ohm, que fue el primero en describir los electrones termales en experimentos que él hizo con un conductor calentado. Los rayos magmáticos o de magma muy caliente que vemos en las erupciones volcánicas son una manifestación de ese fenómeno. El magma está separando electrones de sus componentes y esos electrones finalmente terminan descargando rayos gigantescos, ¿no es cierto?, de una enorme cantidad de energía que se liberan como lo que conocemos como rayos volcánicos. Veamos la siguiente, por favor. Aquí hay un caso de una erupción en Japón. Acá hay un antecedente más antiguo, fíjense a la izquierda, hay una foto de la Fuerza Aérea Norteamericana tomada de la erupción del monte Vesubio en 1944, donde se ve unas descargas muy importantes en la parte superior del aparato volcánico que está en la parte inferior de la foto. Y acá a la derecha tenemos una imagen similar del volcán Chaitén,
que estuvo en actividad en el año 2008, cuya actividad duró algo así como 18 meses de generación de unas columnas de cenizas muy grandes y también la intrusión de un porfio en el núcleo del aparato volcánico, que actualmente detuvo la erupción de cenizas, pero no hay que olvidar que el flujo de calor continúa y eso en algún momento va probablemente a reactivar el sistema volcánico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver un caso relativamente sencillo de mineralización que quería mostrar. Estas son unas calizas en las montañas de Omán, en un ambiente metamórfico, pero que ilustra muy bien que si existe un sistema de fracturas tensionales, que en este caso son paralelas, notablemente paralelas, pueden producirse mineralizaciones de vetillas como relleno de esas fisuras abiertas. Y aquí en el diagrama de la derecha, si pudieras por favor, Gino, marcar con el puntero láser, estaríamos viendo las... acá en el lado derecho exacto, ahí donde estás, por ejemplo, se ve la terminación o el inicio de una vetilla con ese círculo amarillo, ¿no es cierto? Después ahí a la derecha estoy marcando, ¿no es cierto?, cuáles habrían sido las direcciones de esfuerzos tensionales principales, es decir, perpendiculares a la fisura que se abrió, y esto está mostrando un fenómeno, ¿no es cierto?, de contracción, como veíamos. Este esfuerzo tensional se va a replicar a cada cierta distancia. Entonces tenemos las fisuras abiertas que posteriormente fueron mineralizadas con calcita, que es ese mineral blanco que vemos en la imagen. Y arriba, por favor, Gino, vemos allá esos dos circulitos están marcando el final de una vetilla, es decir, la fisura, como decíamos antes, no se extiende indefinidamente, sino que comienza, se desarrolla en base a la energía disponible y posteriormente tiene un fin. Y curiosamente, el fin generalmente implica la apertura de fisuras más cortas, más pequeñas, y una o más se desvían de la dirección principal de la vetilla. Eso se puede observar en yacimientos grandes, incluso en Chuquicamata se observa ese fenómeno, sobre todo en la zona norte de la mina Chuquicamata. Cuando terminaban los fenómenos de mineralización, había esta apertura de vetillas más cortas que finalmente terminaban en la roca sana, es decir, sin fracturas. ¿Ya? Veamos la siguiente. Ahí tenemos otro caso, este es en la Antártica, una roca en un ambiente tectónico más complejo, donde hay vetillas de cuarzo, que son las de color blanco, y unas vetillas de óxido de hierro, que son las de color amarillo rojizo que se ven allí, en un ambiente tectónico más complejo. Es interesante y por eso puse esta fotografía acá, que si ustedes se fijan en la parte inferior, por favor, si tiene el puntero láser, Gino, en la parte media de la foto se aprecian fracturas sigmoidales. Si ustedes se fijan allá que tienen una forma de S por aquí, un poco más a la derecha. Más a la derecha, Gino. Ahí te colocaste debajo, puedes subir un poquito. Ahí hay una fractura sigmoidal muy, muy marcada. Esas, ¿no es cierto? Esas que hacen una curva. Y eso implica de que durante el fenómeno de mineralización, es decir, de depositación de este cuarzo blanco en las fisuras, hubo un segundo movimiento tectónico que causó este cordón que vemos que cruza la fotografía, e incluso la desviación de las vetillas, por eso viran a la izquierda. Así se forman las fracturas sigmoidales. Durante el proceso de relleno puede actuar un segundo esfuerzo que deforma la roca en otra dirección y cambia el rumbo de la fisura. Otra cosa que quiero destacar aquí, si ustedes se fijan, más hacia la izquierda, Gino, donde está la veta
la vetilla se transforma en una veta más gruesa. Fíjense que acá finalmente, al principio la alimentación es una vetilla más delgada. Bien, ahí más abajo, Gino. Más abajo, ahí, por favor, detente ahí. Ahí hay una vetilla delgada, ¿no es cierto?, que más adelante, después de esta zona sigmoidal, empieza a engrosar. ¿Qué significa que engruese una vetilla? Significa que en ese lugar la apertura tensional fue más grande, entonces hay más espacio y hay una mayor mineralización. Eso puede incluso, digamos, esta mineralización que estamos viendo de cuarzo, ir acompañada de minerales metalíferos, que no es este caso, pero así ocurre. Y vemos también que hay una segunda dirección de fracturamiento que tiene esta vetilla que está debajo. Si te corre un poquito para abajo, Gino, ahí, esa, no, por la misma línea donde estabas, eso ahí nomás. Esa vetilla más delgada, ¿no es cierto?, aparentemente fue interrumpida por el fenómeno de engrosamiento de esta vetilla más gruesa. Si ustedes ven, llega la vetilla delgada hasta ahí y se interrumpe, y si miramos, físicamente habría continuado en la otra dirección hacia arriba, pero esta depositación más importante, que puede haber sido posterior, causó, ¿no es cierto?, su interrupción. Eso es común encontrarlo en la exploración minera, en los depósitos. Entonces es importante distinguir las direcciones de los esfuerzos y los efectos que los esfuerzos tuvieron sobre la mineralización. Pueden ser generalmente fracturas en sigma 2 o sigma 3, ¿no es cierto?, el esfuerzo mínimo tensional o el segundo esfuerzo mínimo. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, veamos acá un resumen de la alteración hidrotermal. Entonces, quiero resumir, ¿no es cierto?, que hubo una alteración hidrotermal antigua. Habíamos visto el día miércoles que el agua llegó a la Tierra en lluvias de cometas a 3,5 billones de años atrás. Posterior al fin de la acreción, la acreción se habría producido unos 1.100 millones de años antes, es decir, acreción, el término de la acumulación de masa. Se acumuló toda la masa de la Tierra, se estaba produciendo la diferenciación en núcleo y manto, y en ese periodo había solamente núcleo y manto. Y posteriormente llega esta nube, lluvia de cometas, y el agua ejerce estos importantísimos roles metalogénicos que hemos visto, físico como agente fracturador y químico como agente generador de los reactivos agua, H+, OH-, H2, H3O, O2, etc. Y hay otros de importancia previa a la alteración hidrotermal local. Entonces yo quiero destacar que fue muy importante para la metalogénesis en todo el mundo el inicio de la metalogénesis por la hidratación del manto primitivo, que habría ocurrido 3.500 millones de años atrás. Fíjense que ahí tendríamos un manto primitivo de una densidad del orden de 5,7 toneladas por metro cúbico. Y esta hidratación habría generado la formación del manto superior, que en realidad es manto inferior hidratado, así podemos llamarle, de menor densidad, del orden de 3,3 toneladas por metro cúbico. Como sabemos, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1 tonelada por metro cúbico. Fue incorporada al manto por convección térmica, es decir, fue incorporada a las rocas del manto después de esta lluvia de meteoritos de agua, formando minerales hidroxilados, es decir, por iones OH-, principalmente la familia de los minerales anfíboles, agregando un 5% de agua al manto superior, lo cual es muy importante, porque cambia la densidad, y ahí tendríamos que el manto superior tendría una densidad del orden de 3,3 gramos por centímetro cúbico, lo cual implica una diferencia en la densidad del 42%. Es notable. Y sobre todo también, este aporte de agua e incorporación de agua a rocas del manto superior implicó la liberación de metales lábiles,
principalmente por alteración de los olivinos y piroxenos. Entonces, esta sería la alteración hidrotermal primordial, la primitiva, digamos. Vamos acá, esta alteración, el párrafo siguiente, hidrotermal primitiva, transformó olivinos y piroxenos del manto en diversos minerales. Ya mencionamos esta gran familia de los anfíboles que incorporan metales, mostrando el efecto metalogénico que tuvo el agua de esta primera gran alteración hidrotermal. En la subducción posterior se produce, una vez que está el manto superior creado, entonces se produce la formación de fenómenos de subducción que duran hasta el día de hoy, como lo sabemos, que son los que movilizan los metales. Pero, ¿por qué? Porque la subducción de la corteza oceánica aporta hasta un 15% de agua en la zona inferior de los continentes, por ejemplo, el caso de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, muy claro, Chile, también hasta Alaska. Entonces eso es muy importante. Y los sedimentos oceánicos, se sabe, recientemente, hace algunos años, un geofísico que estuvo acá en Chile en un curso donde yo asistí, estudió el aporte de los sedimentos oceánicos y concluyó que entre el 3 y el 4% del agua que se aporta en la subducción sería originada por el agua atrapada en los sedimentos de tipo laminar de la fosa tectónica. Entonces tenemos que habría entre un 18 y un 19% de agua siendo aportada a la placa que se subducta, ¿no es cierto? Y eso es la causa principal de la fusión parcial. Fíjense que la fusión parcial puede hacer bajar las temperaturas de formación de los magmas de calco alcalino desde 1210 grados hasta 650 grados. O sea, prácticamente la mitad de la energía. Con la mitad de la energía podemos producir magmas intrusivos. Y eso es lo que caracteriza, ¿no es cierto?, a todo lo que se ha llamado la metalogénesis andina, la formación de estos magmas alcalinos en cantidades tan importantes que ha formado todas estas cordilleras que van desde Chile hasta Venezuela y que están alteradas y mineralizadas. Entonces, nuestros países de la América Latina tienen ese importantísimo herencia metalogénica que deriva de este fenómeno que hemos analizado. Repetimos acá que el agua, ¿no es cierto?, tiene estas distintas formas de descomponerse en iones H más o H menos. También puede formar H2, que es el hidrógeno molecular, que es un reductor muy poderoso, el H3O, después el agua oxigenada y el oxígeno, que alteran las condiciones geoquímicas del medio. Y hemos visto que también el agua, yendo un poco más atrás, es muy importante en la fusión parcial, resumiendo, basaltos del manto de gabros y basaltos del manto superior, que serían emitidos como basaltos en las dorsales oceánicas. Y en algunos casos también como erupciones masivas en ambientes continentales, por ejemplo, conocidas en Washington, en el estado de Washington y también en Siberia. Pero son más predominantes en los ambientes de dorsales oceánicas. Veamos la siguiente, por favor. Entonces vamos resumiendo los conceptos de la alteración hidrotermal de mayor a menor. El agua, al descomponerse en todos estos iones, genera estos agentes de la alteración hidrotermal. En primer lugar, al disociarse el agua por el aumento del potencial electrónico sobre su límite de estabilidad, se formará un 11% de iones H+, que generan fuerte acidez, y prácticamente un 89% de iones oxidrilo, que generarán un ambiente alcalino extenso. O sea, ambos iones son muy importantes en sus roles respectivos y contribuyen a extraer los metales del manto, formando el manto superior, pero a su vez cuando
salen los magmas de las dorsales oceánicas, arrastran estos metales que están contenidos en los anfíboles. Entonces, la disociación del agua generará un ambiente predominantemente básico que favorece la formación de los anfíbolas, que son iones portadores de agua, porque tienen cantidades importantes de ion OH, pero tenemos que destacar que el ion hidrógeno es el ion más enérgico que existe. Es un oxidante muy fuerte, que es el principal agente en los ácidos. ¿Por qué? Porque tiene un solo electrón y la masa del ion hidrógeno, su protón, único protón, atrae con mucha fuerza al electrón. Y si lo ha perdido, como en el caso del ion H+, va a tratar de recuperarlo. Por eso es muy importante ese fenómeno de la presencia del ion H+, para la ionización de los metales. Recordemos que los metales se definen como elementos que se ionizan fácilmente. Pero además es tan fuerte la acción del hidrógeno que también puede participar en la descomposición de los silicatos. Primero sacándole los metales e incluso puede disolver el ion tetróxido de silicio, el SiO4 4-. Aquí yo quiero destacar un aspecto que ha sido ignorado en la petrología, y hay muchas publicaciones que publican datos erróneos. Dicen, mire, aquí existe tanto SiO2. Perdón, la molécula SiO2 no existe. Solamente existe la molécula SiO4 4- que se llama tetróxido de silicio, que se combina con iones metálicos para equilibrar sus electrones excesivos. Y eso permite la formación de los silicatos compuestos. Recordemos que los dos elementos más ricos, más abundantes en la Tierra son el oxígeno, un 47%, y el silicio, que está algo así como un 27 o 28% en la Tierra. Entonces, la mayor parte de los elementos de los minerales, perdón, que se van a formar en la Tierra por definición, son silicatos. Y estos silicatos atrapan metales de todo tipo para poder equilibrarse. Bueno, eso fue el caso original de los olivinos y piroxenos del manto superior, que ya contenían algunos metales, pero ese fenómeno se acentuó con la formación del manto superior, en el cual una parte importante de los olivinos y piroxenos fueron alterados a anfíboles. Y esos anfíboles son los que transportan los metales a las dorsales oceánicas, y las dorsales oceánicas posteriormente, con su movimiento como placa oceánica y subducción, lo aportan a los continentes. Esa, en mi opinión, sería la secuencia correcta de la metalización o mineralización metálica que observamos en los continentes. Veamos la siguiente, por favor. Ahora quiero, perdón, no la cambies un poquito, devuélvete. Quiero destacar una nota que hay ahí abajo, que es la siguiente. Entonces les quiero transmitir mi inquietud. Por favor, cuando lean las publicaciones y encuentren que hablan del SiO2 para allá y para acá, eso es incorrecto. Y voy a explicar de dónde viene ese error. Ese error viene de que en la caracterización de las rocas, en el análisis petrológico, ¿no es cierto?, los óxidos se expresaban, perdón, los metales se expresaban como sus óxidos. Entonces, los químicos, en vez de poner todos los elementos como los óxidos reales que formaban, los suponían como óxidos simples, SiO2, CaO, MgO, etcétera, para hacer los análisis de la norma petrológica. Y de ahí se filtró ese concepto erróneo, que es una simplificación usada por los químicos, se pasó a la petrología. Y eso es un error muy grave. Ahora, la única excepción es el dióxido de silicio, que es el cuarzo. ¿Y por qué en ese caso sí es SiO2 su fórmula? Se debe a que todos sus iones están compensados por las cargas que el SiO4 4- tiene sin compensar. Es decir,
el SiO4 se autoequilibra, dando origen al cuarzo. Por eso que su fórmula es SiO2, pero en todos los otros silicatos es el SiO4 el ion principal del silicato. ¿Ok? La siguiente, por favor. Entonces aquí yo quiero revisar un poco para que vean ustedes, bueno, ¿y de dónde viene toda esta cosa del agua y el magma y el calor? Aquí hay que tener en cuenta este fenómeno que es muy interesante, que se refiere a la transferencia del calor magmático. ¿Qué significa eso? Cuando un cuerpo de magma intruye en una parte determinada de la corteza, ¿no es cierto?, va a haber una transferencia de calor. Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa muy interesante. El calor específico, es decir, la capacidad que tiene la roca de absorber calor, es de 0,3 calorías por gramo por cada grado Celsius. En cambio, la capacidad calórica del agua es más de 3 veces superior, siendo de 1, o sea, 3,333 veces. Entonces, aquí viene el origen de los fenómenos hidrotermales que hemos estado analizando desde el miércoles pasado. Los magmas transmiten la mayor parte de su calor al agua, que es un fluido, como vemos, que tiene 3,3 veces la capacidad de absorber agua o de retener, perdón, calor, que comparado con una roca. Entonces va a ocurrir que los magmas van a formar fluidos muy calientes que van a permitir, por ejemplo, bajar la viscosidad de los magmas y producir erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas son un caso típico de reducción de la viscosidad de roca. Y a su vez, el caso extremo de reducción de la viscosidad de roca son las erupciones de ceniza. Las erupciones de ceniza volcánica, tenemos la formación de una columna que mide kilómetros y decenas de kilómetros de altura, porque el vapor de agua está escapando a una velocidad muy grande, supersónica, e inyectando esta roca espulverizada con agua y con dióxido de carbono, la está inyectando en la atmósfera. Ese es el origen, en algunos casos, de las famosas ignimbritas. Cuando la densidad es tan alta, estas nubes ardientes, como se ha llamado, se mantienen en la vecindad del volcán y se empiezan a enfriar y finalmente terminan sedimentando. O sea, las ignimbritas tienen una parte de su vida es aérea. Primero, magma, después magma pulverizado con el agua sobrecalentada, después una vida aérea para toda esta nube de cristalitas de magma original que cuando se enfría terminan depositándose nuevamente y formando rocas sólidas. Y eso se ha podido ver, ¿no es cierto?, en la formación de inclusiones de roca que se han deformado plásticamente, o sea, cuando la roca superior comprime la parte inferior, entonces estas masas de vidrio se aplanan y se extienden por varios centímetros, formando lo que se denomina láminas afiladas, en inglés se llaman shards. Entonces, ahí tenemos el fenómeno del volcanismo y de la formación de nubes ardientes y de ignimbritas, explicado en función de las propiedades físicas del agua y de la roca. Bueno, miremos aquí se llama el gradiente térmico. Es la diferencia de temperatura entre masas adyacentes, que aquí está en este gráfico mostrado. El magma caliente está mostrado como una zona gris y como gris oscuro la roca adyacente. Y fíjense que la roca adyacente empieza a generar una liberación de calor lenta en las rocas huéspedes, pero una liberación de calor más rápida a través de el agua expulsada del magma. ¿Y el flujo calórico qué es? Es la tasa de conducción en función del tiempo desde una superficie unitaria. Y la conductividad térmica, que se denomina K, es un factor, ¿no es cierto?, de transmisión de la energía térmica a través de la masa. En el caso de la roca, sus valores son muy bajos, entonces las rocas intrusivas tienden a retener cantidades importantes
de calor. Y eso es lo que da origen posteriormente a la alteración hidrotermal y a la mineralización. Es esa transferencia del calor del magma a los fluidos. Ese es el principal causante. Bueno, y tendríamos, ¿no es cierto?, un último concepto acá abajo, que el flujo calórico sería, ¿no es cierto?, la conductividad térmica multiplicado por la diferencia de temperatura. Si ustedes se fijan acá en el gráfico, hay unas flechas muy chiquitas alrededor de la intrusión que muestran que el flujo calórico hacia la roca huésped es muy lento. Sin embargo, hay unas flechas que apuntan hacia arriba que indican que sí es importante el flujo calórico hacia los fluidos que se concentran en la parte de la cúpula de la intrusión. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, y volvemos a este diagrama que habíamos mostrado antes, que es el diagrama clásico de la alteración hidrotermal y de la mineralización en intrusivo porfírico, donde podemos apreciar que hay una zonación, es decir, una depositación en zonas de los distintos minerales. Si miramos la parte del diagrama de la izquierda, ¿no es cierto?, vemos que hay un núcleo donde hay cuarzo, sericita, clorita, feldespato potásico, pero alrededor de ese hay un núcleo potásico mucho mayor donde predominan el cuarzo y el feldespato de potasio, la anhidrita y la biotita, menos anhidrita y un poco más de anhidrita, o menos biotita acompañada por anhidrita, ¿no es cierto? Y después alrededor de esa zona, siempre en el diagrama de la izquierda, vemos lo que se llama la zona fílica. Habíamos visto que la zona interior se llama potásica. ¿Y de dónde viene el potasio? Bueno, nuevamente, la formación de los anfíboles favorece la concentración del potasio por un fenómeno cristaloquímico. Hay cavidades adentro de los anfíboles que aceptan este ion metálico, el potasio, por su ion radioiónico más grande, lo aceptan en esas cavidades. Entonces, en el fondo, los anfíboles se transforman en acumuladores de potasio. Por eso que tenemos estas enormes zonas potásicas en los pórfidos, en el centro de los sistemas porfíricos. Posteriormente tenemos alrededor una zona fílica que está formada principalmente por cuarzo, sericita y pirita. Y una zona propilítica que está formada principalmente por clorita, epidota y carbonatos. Bueno, esto está reflejando la migración de iones desde la parte central más caliente del cuerpo intrusivo hacia la parte externa. Y vemos también que hay una zona arcillítica ahí entre la zona fílica, que es cuarzo, sericita, pirita. Hay una zona arcillítica que está formada por cuarzo, caolín, alunita y clorita. Puede ser más grande o más pequeña dependiendo de los sistemas. Y acá en las raíces de los sistemas, cuando ustedes vean los sistemas en el terreno, van a encontrarse con que hay una zona inferior de clorita, sericita, epidota, magnetita. Fíjense, ¿por qué magnetita? Bueno, porque el ambiente acá es más reductor. Entonces necesitamos un ambiente reductor para que se forme magnetita. Pasemos de Fe2 o 3, que es el ion más común de hierro, pasemos al FeO, que es la ferrita. Y la ferrita se forma solamente en presencia de la hidrógeno molecular. Y eso implica un ambiente reductor. Entonces fíjense que la parte inferior del sistema de intrusión es reductor y su parte superior es oxidante. Eso hay que tenerlo siempre presente. Y pasemos a la derecha, vamos a ver las zonas de mineralización. Cuando ustedes estén explorando en el terreno se van a encontrar con este ambiente externo que rodea un pórfido importante, con calcopirita, galena, oro, plata, ¿no es cierto?, antimonio, ese tipo de minerales, ¿ya? Después vemos, a ver, no es antimonio, ¿qué dice ahí? ¿SL dice? Sí, parece que dice SL. Por lo menos silicio, exceso de silicio. Y
vemos una zona externa a la zona de mineralización principal que se ha denominado la cáscara o la envoltura de pobre en pirita, donde la pirita tiene una concentración de menos del 2%. Sin embargo, alrededor de esa zona, al interior de esa zona celeste hay una zona morada, ¿no es cierto?, que se llama la cáscara de pirita, que tiene pirita hasta un 10% y puede tener calcopirita variable en 0,1 y 0,3. Fíjense que acá al interior de esta zona morada hay una zona pintada de verde aquí, dos zonas delgadas que rodean el núcleo del sistema, que se llama la cáscara de las menas, o la zona más mineralizada, que tendría pirita del orden de 1%, calcopirita del orden de 1 a 3%, y molibdenita 0,03%. O 300 partes por millón, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte externa y superior de un pórfido, mientras ustedes en el terreno se pueden encontrar según el nivel de erosión en la zona periférica o en la zona de pirita, o en algunos casos está expuesta la zona misma de la envoltura mineralizada. Y fíjense nuevamente acá en la parte inferior del cuerpo sericítico aparece una zona de magnetita pirita. Y a su vez en los bordes externos nuevamente una zona de magnetita pirita. Esos serían ambientes fuertemente reductores. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, entonces veamos acá un resumen conceptual. Hemos revisado la base conceptual de elementos físicos y químicos de la alteración hidrotermal, incluyendo su importancia relativa. Ahora bien, desde el punto de vista de un geólogo, importa entender la alteración según su interés particular, si es la investigación, la exploración minera, la geología de minas, la explotación de yacimientos, la remediación ambiental, en fin, distintas tareas que puede hacer el geólogo. Y para ello deberá definir el profesional cuál es la parte de la alteración hidrotermal que le concierne. Si es la mineralización metalífera, necesariamente va a ser esta relación alteración-mineralización que hemos examinado, y va a necesitar comprender la génesis de los compuestos metalíferos. Por eso que empezamos desde el miércoles explicando cuáles eran los fenómenos más simples que conducían primero al fracturamiento tectónico, segundo a la alteración hidrotermal y tercero a la mineralización metalífera, que sería el último acto de este drama de las intrusiones. Hemos intentado mostrar que dentro del complejo proceso de alteración hidrotermal existen diversos agentes de distinta magnitud e influencia que actúan secuencialmente hasta que ocurre el fin del proceso, que sería la mineralización. Esta es la precipitación o la desestabilización, ¿no es cierto?, de los iones portadores de metales que son depositados en grietas o en fracturas aisladas, ¿no es cierto?, formando después partículas diseminadas, que llamamos diseminadas, que a mí me parece que es un término incorrecto. Es preferible decir partículas aisladas, porque están aisladas por la precipitación de minerales de ganga. Y una cuestión importante que planteo a ustedes es, bueno, ¿de dónde surge la calcopirita entonces? Bueno, de todos estos fenómenos, ¿no es cierto?, de transporte, sabemos ya que el transportador más importante de cobre justamente es el azufre. Y el hierro es tan abundante en las rocas continentales, ¿no es cierto?, y también de la corteza oceánica, que vamos a tener suficiente hierro para formar pirita, y posteriormente, a partir de la pirita, formar calcopirita. En suma, para poder comprender la alteración hidrotermal, ya sea con finalidades de investigación o comerciales, yo considero que es esencial conocer y poder utilizar los conocimientos de la física, la química, y aplicarlos a la geología. Veamos el siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ir de lo general a lo particular.
Aquí estamos mirando el esquema más general. Fíjense, estamos viendo un número de placas tectónicas. Por el extremo izquierdo de la imagen vemos la placa sudamericana, la placa de Escocia, la placa africana, la placa indo-australiana, la placa antártica, la placa pacífica, que es la más grande de todas, junto con la eurasiática, pero esta es submarina, la placa pacífica. Y aquí vemos otra entidad a partir de la dorsal oceánica, que viene aproximadamente desde la Antártica, que forma la placa de Nazca, con su pronunciada fosa marina Perú-Chile o Chile-Perú, y que posteriormente continúa hacia el Ecuador. Tiene una interrupción ahí, en el norte de Chile, hasta una zona del sur del Perú, y posteriormente continúa hacia Ecuador, Colombia e incluso hasta Venezuela. Y Venezuela está relacionado también con la placa del Caribe, y hay otra complicación. Veamos la siguiente. Bueno, básicamente, perdón, antes de terminar, gracias. Aquí vemos un esquema que corresponde a un corte de la placa de Nazca, ¿no es cierto? Donde está aquí a la izquierda a la izquierda está la zona de la emisión de los basaltos oceánicos, ¿no es cierto? Que son las dorsales oceánicas, la formación de la corteza oceánica y su migración hasta producirse la subducción debajo del continente americano y hasta Alaska, como habíamos visto, principalmente controlando todas sus cordilleras, y aquí es donde van a ocurrir los principales fenómenos metalogénicos. Pero acuérdense que se iniciaron acá, se iniciaron con la formación del manto superior y esa gran alteración hidrotermal antigua, que hemos llamado antigua. La siguiente, por favor. ¿Y cómo ocurriría todo este fenómeno de migración de los magmas? Aquí tenemos un ejemplo maravilloso, que son estos aparatos que los inventores llamaron lámparas de magma, donde pusieron un líquido plástico que se calienta, asciende, se enfría en la parte superior de este cono, se va al fondo y otra vez cuando se calienta genera otra vez una masa bollante que asciende. Este es el mejor modelo que podemos utilizar para explicar la idea del ascenso de un magma. El magma asciende en esa forma de cuerpo esférico como una gota elongada, ¿no es cierto?, con su parte superior más ancha, simplemente por diferencia de densidad, pero asciende cuando adquiere una cantidad de calor. En ese sentido, este modelo es muy correcto, es una muy buena imagen para entender la intrusión de los magmas calco-alcalinos en las zonas de la corteza continental, donde han subductado placa oceánica. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un esquema un poco más general de cómo ocurriría esto a nivel de la Tierra. Tenemos ahí representadas las dorsales oceánicas, después la migración del fondo oceánico hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y esto estaría relacionado con una convección del manto superior, es decir, rocas del manto superior están girando, enfriándose a medida que giran, ahí como lo muestra el puntero, pero después acá en esta zona central, aquí ocurre una formación de un magma de fusión parcial. Ahí dice melting, ¿no? Dice Gino, perdón, no alcanzo a verlo bien. Acá en el centro, ¿sí? Ahí donde tienes el cursor, debajo de la dorsal oceánica. Es upwelling, sí. Upwelling, ya, upwelling es flujo de magma hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces ahí se produce un flujo de magma hacia arriba que genera corteza oceánica, que por inyección acá en el centro empuja la corteza oceánica hacia ambos lados, hacia Australia y hacia Chile, hacia Nueva Zelanda, es más correcto, y hacia Chile. Y entonces es el fenómeno principal que impulsa la subducción, y acá tenemos, ¿no es cierto?, las cordilleras oceánicas, y esta litósfera oceánica se hunde y es incorporada nuevamente al magma superior y vuelve el sistema a girar.
Y acá tenemos un gráfico inferior que me parece muy interesante que muestra las zonas de flujo calórico alto y las zonas de mayor flujo calórico de la Tierra están, miren aquí, la sorpresa, obviamente están en las zonas de las dorsales oceánicas. Fíjense, aquí adyacente a Perú, a Chile. Y fíjense que esta zona caliente está más cerca del sur de Chile, ahí donde está el punto triple, y hay un magmatismo muy diferente del Chile central, pero también se acerca al frente de Colombia, ¿no es cierto?, al norte del Ecuador. Ahí hay otros fenómenos interesantes. Y continúa hasta Baja California, en la zona de México, ahí está la placa de Juan de Fuca y todo el fenómeno que está ocurriendo con la falla de San Andrés y finalmente llega hasta Alaska. Y miran en el caso de África, acá, ¿dónde está la zona más caliente? Pero fíjense, ¿por qué se abre más lentamente el Atlántico? Porque el flujo calórico es menor, porque la inyección de magmas es menor. Entonces tiene una color naranja solamente, no naranja y rojo. Y acá donde hay otra zona de importante flujo calórico, aquí en el costado oriental del África, hacia la Antártica. ¿Qué es lo que estaría relacionado, ¿no es cierto?, después con el empuje de la India, que es el que causa el alzamiento de los Himalayas? Entonces, ahí estaría completo nuestro análisis. Aquí, si miran a la derecha, ahí están dibujadas, ¿no es cierto?, estas verdaderas celdas convectivas termales que incluyen la formación, ¿no es cierto?, de cordilleras submarinas en los lugares donde hay un ascenso de magma caliente y una deformación tectónica en la parte donde el magma frío se hunde. Veamos la siguiente, por favor. ¿Qué relación hay entre la magnitud de la energía implicada y la formación de los yacimientos metalíferos? Vemos acá, ¿no es cierto?, como resumen, habíamos visto en el diagrama anterior, que las dorsales oceánicas son las mayores anomalías de flujo calórico y los mayores emisores de magma mundiales. Desde el Triásico formaron la mayor cuenca oceánica del mundo, que es el Océano Pacífico. Y la zona adyacente al Océano Pacífico constituye el mayor metalotecto del mundo. Aquí están concentrados la mayor parte de los metales de todo el mundo. La intrusión de los magmas basálticos que funden entre los 984 y los 1260 grados, ¿no es cierto?, puede bajar hasta 650 grados Celsius en presencia de agua. Y eso habría dado origen a la formación de la corteza oceánica, las placas de Nazca, Cocos, Juan de Fuca, etcétera, que impulsaron la tectónica de las cordilleras Andes de México y de Norteamérica. A su vez, los magmas calcoalcalinos de fusión parcial formados por este aporte del 15% de agua originan los intrusivos porfíricos y la alteración hidrotermal, incluyendo la mineralización por estos metales lábiles extraídos del manto superior, es decir, de los olivinos y los piroxenos, que son los concentradores primarios de metales, y pequeñas cantidades de biotita ya en los gabros y basaltos, que acumulan cobre, molibdeno, plomo, zinc, oro, plata, que son después respectivamente capturados por el azufre y el cloro. En resumen, la concentración de los metales en la corteza oceánica, la tectónica de placas y la fusión parcial causan la mineralización en las cordilleras de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, América Central, México y Norteamérica hasta Alaska. Veamos la siguiente, por favor. Aquí hay un diagrama más general que muestra esto, ¿no es cierto?, que en la zona astenosférica, fíjense, se ha definido que debajo de la litósfera, que es rígida, hay una capa plástica. ¿Qué está indicando eso? Que ya esta zona tiene agua en cantidades importantes y se comporta, como un magma más bien plástico. Esa es la influencia del agua. La influencia del agua es extraordinaria en la geología. Entonces, aquí estos magmas que ascienden en la zona astenosférica acumularían
Hierro en primer lugar, en cantidades enormes. Por eso hay grandes yacimientos de hierro en la costa de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Cobre, oro, plata, plomo, zinc, arsénico, antimonio, etc. Entonces son inyectados en estos magmas basálticos de las dorsales oceánicas en este valle fisural. Rift significa fisura. Y entonces incorporamos fierro, cobre, oro, plata y otros metales que empiezan a viajar hacia las zonas continentales a raíz de este desplazamiento de las placas oceánicas. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, la placa oceánica llega eventualmente, ¿no es cierto?, a subductar por este fenómeno de la convección del manto superior, a subductar debajo del continente porque ya está fría. Por eso subducta, porque está más densa en esta región. Entonces ahí se forma esa gran fosa, que en el caso de Chile sería la fosa Chile, Perú, Ecuador, etc. Y tenemos acá ya la incorporación en los magmas calcoalcalinos continentales. Tendríamos la acumulación de hierro, de cobre, de oro, de plata, de cobalto, plomo, zinc, etc. Y ahí es donde estaba la diferencia que nos preguntaba un colega de Perú, si la metalogénesis del Perú era distinta a la de Chile. Es muy distinta. Es muy distinta, pero eso tiene que ver con factores de composición de las rocas en el Perú y los niveles de erosión, que son distintos que en Chile. Y posteriormente vemos acá en este ambiente de montaña, ¿no es cierto?, cómo se forman predominantemente yacimientos de hierro, de cobre, de oro, de plata, plomo, zinc, etc. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, volvemos a este diagrama clásico, ¿no es cierto?, para decir un poquito más que la zonación de minerales que se observa en estos dos diagramas se originó por distintos fenómenos físicos y químicos, cuya magnitud de energía creadora calórica y electrónica fue graduada desde el centro hacia afuera, es decir, desde aquí del núcleo del intrusivo hacia afuera va disminuyendo la cantidad de calor y también la cantidad de electrones libres, y por eso esta zonación mineralógica que se muestra en el diagrama de la izquierda y la zonación metalífera que se muestra en el diagrama de la derecha. Acá ustedes pueden ver posteriormente con más detalle esto de qué minerales se forman, qué zonas. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, este sería el epílogo, ¿no es cierto? Este análisis de la extracción de metales desde olivinos y perexinos hospederos en el ambiente del manto superior por el agua, ¿no es cierto? Los sistemas magmáticos submarinos, es decir, la intrusión de basalto en las dorsales oceánicos, y magmas terrestres de fusión parcial, intrusión y alteración hasta el volcanismo continental, nos ha permitido tener una visión más amplia, no solamente irnos directamente al yacimiento, sino tratar de entender de dónde vinieron los metales, cómo y por qué. Espero que este análisis le hayan recordado algunos conceptos básicos que la mayoría de los geólogos deberíamos tener en la memoria, particularmente porque el geólogo en el terreno, cuando está explorando, debe considerar todos los fenómenos múltiples que han ocurrido. Recuerden que el geólogo llega al final del drama, ya cuando la alteración hidrotermal se ha enfriado, el magma se ha enfriado, entonces llegamos al final de este drama geológico y el geólogo se encuentra con múltiples fenómenos que tuvieron orígenes diferentes y tiene que evaluar su magnitud, reconocer los fenómenos primero, evaluar su magnitud, tratar de medirlo en función de su mineralogía, geoquímica y cuál habría sido la influencia de estos agentes y fenómenos en lo que se observa en el terreno. Así, por ejemplo, la formación de los primeros cristales de pirita que el geólogo haya en afloramientos en cantidades importantes puede ser un importante precursor e indicador de la existencia de calcopirita. Es importante
que reconozcamos que la calcopirita es el mineral huésped de cobre más abundante de la Tierra. Se estima el orden del 70% de los recursos totales. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Y qué tiene que ver la energía libre del Gibbs con formar minerales de cobre como calcopirita? Bueno, esa es otra historia, yo creo que amerita otra reunión y otra presentación. Veamos la siguiente. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado esta discusión tanto como yo lo hice preparándola y presentándola. Muchas gracias y tienen mis datos, me pueden contactar cuando quieran para hacer preguntas. Si hay preguntas ahora las podemos responder. Sí, muchas gracias, doctor Jaime Arias, por la gran presentación. Ya como vimos fue el día miércoles, partimos con una primera parte que ha quedado disponible ya ahí en el sitio web. Y ahora, ¿no es cierto?, agradecerle por esta charla con mucho conocimiento teórico y que ha sido muy importante para comprender este fenómeno de alteración hidrotermal y su relación a la metalogénesis. Hay preguntas, voy a dejar igual a la gente de Facebook que consulte a través, ¿no es cierto?, del video, dejen en comentarios todas las consultas que tengan respecto, ya hay algunas, así que voy a empezar a leer. Y acá también en Google Meet hay algunas consultas que voy a estar leyendo. A la gente de Facebook le voy a dejar el enlace a esta reunión por un tema de tiempo. Voy a cortar la transmisión en Facebook en un momento más. Entonces, para que ingresen aquí a Google Meet, voy a dejar fijado ahí el enlace para que puedan ingresar y consultar y seguir viendo los comentarios. Preguntan desde Facebook, bueno, hay muchos saludos, déjenme leer algunos. Bueno, Juan Pablo, desde el inicio, cuando comenzó la charla, él preguntó cómo se llamaba la investigadora japonesa que encontró esos 600 ppm en los mamas de grandes yacimientos, que fue al inicio de la presentación. Hoy tengo que buscarla. Pero ahí ya le podemos contestar después, ¿no es cierto? Dejar ahí Ya, el dile dato. que está en la memoria de mi computador y tiene que permitirme unos días para encontrarla. ¿Ah? Perfecto. Juan Enríquez también manda saludos desde San Luis Potosí, de México. Y Jaime Hernán, saludos desde Colombia. Él dice, demasiada teoría, falta un ejemplo real que determinen ambientes de depositación tipo. Cintia también dice, consulta, ¿cuál es la diferencia entre la alteración argílica y la argílica avanzada? Es la cantidad de destrucción por iones de hidrógeno nomás, es decir, van a variar las cantidades de distintos minerales y se va a producir una transformación más intensa en arcillas, digamos. El extremo es la formación de masas grandes de caolinita, pero podemos empezar con sericita, pequeñas cantidades de arcillas, posteriormente empezar a... La familia de las arcillas es muy grande, entonces va a haber toda una variación, pero eso está reflejando el efecto de los de la actividad hidrolítica del ion hidrógeno y de los electrones libres. ¿Eh? Pero eso es un fenómeno bastante complejo. Eso sería mi respuesta. Claro, claro, claro. Miguel Martínez también, gracias, dice por la charla desde Honduras. Y acá en Google Meet, Carlos Andrés consultó hace un momento cuando estaba presentando. Dice, ¿ya? Cuando hablamos de la zona ácido sulfato, ¿sería, dice él, al equivalente a alteración supérgena o de enriquecimiento? Consultaba Carlos Andrés que está aquí. No, la formación de una zona ácido sulfático o ácido sulfato en un ambiente de formación de depósitos de oro corresponde a la destrucción principalmente hipogénica de la zona o un depósito dominado por sulfuros o de alta sulfidización. Es un caso extremo también de oxidación hidrolítica, porque lo que hace es dispersar el azufre que estaba formando los iones sulfuro, lo está dispersando en la forma de iones sulfato, es decir, oxidó completamente el azufre de ion sulfuro a iones sulfato. Y eso es lo que permite que se formen los depósitos de oro puro de más alta ley. Estamos hablando de depósitos tipo bonanza, donde las leyes van a subir de
de varias onzas hasta muchas onzas por tonelada. Eh, Puede haber sobreimpuesto a ese ambiente un fenómeno supergénico, pero va a cambiar solamente las fases mineralógicas en el caso de que todavía haya espacio, pero el extremo va a ser siempre las arcillas de tipo caolinítico más eh, dominando, digamos, la masa de la roca expuesta. Eh, Estos minerales, digamos, no se van a oxidar demasiado en el ambiente supergénico porque ya representan el extremo de la oxidación, los minerales del, ¿cómo se llama? De los conjuntos de las arcillas. La sericita todavía se puede alterar un poco, pero es bastante estable la sericita en el ambiente ácido, eso se ve en los pórfidos cupríferos. Así que no se va a destruir significativamente, pero si la acidez fuera muy grande, entonces puede que empiece a formarse más minerales de arcilla, como digo, terminando en caolinita. Pero eso yo lo he visto como fenómenos locales en algunas intrusiones, en niveles altos de intrusiones. Hay alteraciones de este tipo caoliníticas, que pueden ser en parte supergénicas, pero van a ser principalmente hipogénicas. Lo que yo he visto en mi experiencia, digamos, en Claro, Chile. perfecto. Ahí Tomás también aquí está en Google Meet, dice, hola, muchas gracias, lo contactaré a su correo. Dice, desarrollé mi memoria de título estableciendo modelos metalogénicos de un distrito nuevo. Dice, saludos. Muchas gracias. Me interesaría mucho tu contacto. Claro. Por favor, escribe nomás. ¿Hay alguna otra Cintia pregunta? también dice muchas gracias. Nelida también saludo, agradecer por su exposición. André Fabio, excelente exposición. Y Nelida dice saludo desde Perú. Hay otra consulta aquí de Juan Pablo que dice excelente charla. Dice, teniendo en cuenta que la subducción es un fenómeno que no se ha detenido en los Andes chilenos, al menos desde el Jurásico, ¿a qué cree usted que se deba que solo existan algunos eventos de mineralización acotados temporal y espacialmente y ni un solo evento generalizado y continuo? Muchas gracias. Espero el dato de la investigadora. Bueno, es una pregunta que nos hacíamos desde que éramos estudiantes, digamos. Pero la respuesta está, hay un libro que se editó en Chile en la Universidad de Concepción en los años 80, que se llama algo así como Geología y Yacimientos Metalíferos de Chile. Son 2 tomos muy grandes que estudian los distintos tipos de yacimientos y su formación y trae una cantidad de mapas muy completo. Y ya en ese estudio se veía que había diferentes periodos asociados a alta velocidad de la placa de Nazca o más baja velocidad de la placa de Nazca. Cuando hablamos de baja, estamos hablando de 3 a 5 centímetros por año. Y cuando hablamos de alta, estamos hablando de 5 hasta 10 centímetros por año. Entonces, eso tiene que estar relacionado necesariamente con la intrusión de los basaltos oceánicos, ¿no es cierto?, en las dorsales, a mayor cantidad de magma intruida en un periodo continuo, vamos a tener una mayor velocidad de la placa que se va a reflejar en una mayor actividad tectónica y una mayor mineralización. Por eso lo que se ve en Chile, por ejemplo, es que desde el Paleozoico al Triásico y al Cretácico hay 2 cordones metalogénicos y después pasamos al cordón metalogénico que sería del terciario, eh, que posterior al Cretácico, digamos, donde aparentemente se produjo nuevamente un aumento de las velocidades de subducción y ahí están asociados por lo menos un par de eventos importantes de formadores de pórfidos en Chile, ¿no es cierto?, que serían los del terciario inferior, paleogeno, y después los de un terciario medio, ¿no es cierto? Entonces, para responder tu pregunta en breve, eso depende de las velocidades de desplazamiento de la corteza oceánica. Y eso no es un continuo, no es toda la vida la misma velocidad.
Y lo más esperable en términos geológicos es siempre esperar variaciones de las magnitudes de los fenómenos, ¿no? O sea, si ustedes miran la geología regional de Chile o de Perú, hay eventos muy volcánicos y hay periodos más bien de más calma, que son más sedimentarios, más erosivos. Entonces, esa es la idea, digamos, que hay distintas eh, épocas de mineralización y distintas épocas de reposo que eh, causan la formación de distintos tipos de rocas y distintos tipos de mineralizaciones, por supuesto. ¿Hay alguna otra Gracias, pregunta? gracias, doctor Jaime, por esa respuesta. Sí, ¿Había? hay varias Ya, consultas de varias personas que están ya, ok. aún realizando Respondámonos su... nomás, yo no tengo problema, tengo tiempo. Dice, Oscar Solís y dice, ¿habría una relación entre los megayacimientos epitermales de media alta sulfidización, acá dice vetas de plata en México, y posibles pórfidos o skarn en zonas profundas? ¿Cuáles serían evidencias si es que existieran? Oye, esa es una pregunta muy profunda para mí porque me saca de mi Claro, contexto que conozco mejor, digamos. Pero sí te puedo decir, mira, que acá en Chile yo trabajé en un proyecto de exploración de oro